Le dije a mi novio, terminamos, me voy a quedar con el apartamento ya que está a mi nombre. Le pedí amablemente que dejara todo tal cual estaba y se fuera. Él aceptó como una persona madura, pero cuando llegué a trabajar, él se había llevado todas las cosas que él había comprado y dejó la casa vacía. El día que abrí la puerta y encontré el apartamento casi vacío, tuve que apoyarme en el marco porque sentí que las piernas no me respondían. Donde antes estaba nuestro sofá solo quedaba una mancha más clara en el piso, la pared de la tele era una cruz de tornillos y polvo, y en la cocina había huecos en vez de electrodomésticos. En el suelo, solito, un sobre manila con mi nombre me esperaba como si fuera una broma pesada. Adentro, un contrato firmado por mí misma diciendo que todo eso era de él. No voy a mentir, por un segundo pensé que estaba soñando. Y lo absurdo es que si retrocedo un poco, nada de esto parecía posible al inicio. Cuando nos mudamos al apartamento, yo sentí que por fin estaba haciendo algo grande con mi vida, algo que podía mostrarle al mundo. El crédito estaba a mi nombre porque mi historial era mejor, mi sueldo más estable, sinceramente, porque yo fui la que se movió con el banco, los papeles, las citas, los documentos. Pasé horas haciendo filas, hablando con ejecutivos, juntando requisitos. El día que firmé, salí de la oficina del banco con la carpeta en la mano y la sensación literal de que estaba cargando mi futuro. Esteban estaba conmigo, claro, pero quien firmó fui yo, quien quedaba registrada como dueña ante el banco era yo. Él puso la mayoría de los muebles y los electrodomésticos, eso siempre lo supe, pero en mi cabeza era casi un detalle logístico. Yo había puesto el techo, lo importante, él, las cosas que se podían cambiar. Mientras él hablaba emocionado del tipo de sofá, de la marca de la tele, del tamaño de la nevera, yo pensaba que, al final, todo eso podía renovarse, pero la escritura y la deuda estaban sobre mi nombre, sobre mis hombros. Me parecía natural que, cuando alguien preguntaba, yo dijera, mi apartamento. Se me salía casi en automático en las reuniones familiares, en las conversaciones del trabajo. Y como él nunca me corregía, sentí que no había nada malo en eso. Al principio todo era bonito, hay que admitirlo. Domingos de limpieza con música fuerte, donde terminábamos cansados pero orgullosos del brillo del piso, noches de películas en el sofá que él mismo eligió, con la tele grande que tanto quiso, fotos en la cocina nueva con la típica frase de lográndolo juntos, aunque en el fondo yo pensaba, lográndolo yo y arrastrándolo a él. Cada rincón tenía algo suyo, sí, pero la narrativa seguía girando alrededor de que era mi casa, mi logro, mi esfuerzo. Yo sentía que estaba haciendo un favor compartiendo ese techo con alguien que, de no ser por mí, seguiría arrendando. Las grietas empezaron, como siempre, con tonterías. Que si él no valoraba lo que yo hacía, que si llegaba cansado y no veía el cansancio mío, que si se quejaba del trabajo pero no se movía para buscar algo mejor. Cada discusión terminaba en el mismo punto, yo recordándole que el crédito estaba a mi nombre, que el banco me llamaba a mí, que si algo pasaba la morosa sería yo, que el día que él se fuera el peso se quedaba conmigo. Empecé a usar la frase como escudo y como arma. Este apartamento me está consumiendo. Tú no entiendes lo que es tener algo a tu nombre, tú no sabes lo que es dormir pensando en la cuota. Él se callaba o intentaba explicar, pero yo ya había aprendido que decir, es mi nombre el que está en los papeles, cerraba cualquier discusión. Hubo una etapa en la que sentí que cargaba con toda la responsabilidad emocional y material de la relación. Si él quería cambiar de trabajo, yo le recordaba que no podía jugar a arriesgarse porque había una hipoteca que yo estaba sosteniendo. Si yo quería algo para la casa y él decía que no alcanzaba, le soltaba que al final la que respondía por el inmueble era yo, así que tenía más derecho a decidir. Empecé a ver cada gesto suyo como insuficiente y cada gesto mío como sacrificio. Ese papel de mártir me abrazaba bien, yo era la que luchaba, la que pagaba, la que se preocupaba, él, el que no entendía la magnitud de todo. Hasta que un día, después de una pelea especialmente fea, todo reventó. Él llegó tarde y no avisó, yo tenía la cena lista, el cansancio acumulado del trabajo y la cuota del mes dando vueltas en mi cabeza. Cuando por fin entró por la puerta y dijo que se había alargado una reunión, algo dentro de mí se desbordó. Empecé con los reclamos de siempre, pero esta vez subí el volumen, que nunca pensaba en mí, que me dejaba sola con todo, que se comportaba como si viviera en un hotel. Él intentó calmarme, pero yo ya estaba en modo discurso, y las palabras salieron casi solas. Le dije que terminábamos, así, seco, y rematé con lo que para mí era el golpe definitivo, que el apartamento se quedaba conmigo porque estaba a mi nombre. Le pedí, con ese tono que suena muy educado pero va envenenado, que dejara todo tal cual estaba y se fuera. Que no quería drama, que quería paz. Él se quedó mirándome unos segundos, con esa cara que pone cuando está procesando algo, como si no terminara de creer lo que acababa de escuchar. Yo esperaba que discutiera, que me suplicara, que intentara negociar algo. En cambio, solo dijo que si eso quería, se iba. Que no me preocupara,
que no haría problema. Ese, no haré problema, me sonó a resignación absoluta. Yo lo interpreté como que entendía que la dueña era yo y que lo más sensato que podía hacer era irse con dignidad. Por dentro me sentí ganando la batalla más importante, la de quedarme con el espacio que representaba todo mi esfuerzo. Esa noche casi ni dormí, pero no de tristeza, sino de adrenalina. Esteban se acostó en el sofá y yo en la cama, en un silencio espeso, pero en mi mente ya estaba adelantada a la siguiente etapa de mi vida. Me veía reorganizando la sala a mi gusto, pintando una pared que él no me había dejado tocar, cambiando de lugar la mesa, comprando cortinas nuevas. Le mandé mensajes a un par de amigas diciendo que estaba agotada, que las cosas se habían terminado, que al menos me quedaba el apartamento, que para algo lo había puesto a mi nombre. Me respondieron con frases de ánimo, diciéndome que era fuerte, que admiraban que hubiera pensado en su seguridad primero. Me dormí abrazada a esa narrativa, la de la mujer que se sacrifica y al final protege su casa. Al día siguiente me levanté temprano, me arreglé para ir a trabajar y, antes de salir, le repetí a Esteban que por favor no cambiara nada de sitio, que se llevara lo suyo cuando pudiera, pero que dejara las cosas tal cual mientras yo me acomodaba. Envié un mensaje más tarde, desde el bus, reforzando la idea, que bastante estaba pasando ya, que al menos necesitaba estabilidad visual, que por favor no hiciera nada precipitado. Ni siquiera revisé si lo había leído. En mi cabeza, lo lógico era que él respetara esa petición mínima, porque al final, según yo, se estaba yendo del lugar que yo había construido. En la oficina pasé el día con esa sensación rara de alivio y superioridad. Me quejé con mis compañeras del estrés que significaba pagar sola el crédito, de lo duro que era tomar decisiones así, de cómo los hombres no entienden lo que cuesta levantar un hogar. Ellas asentían, me decían que era una valiente, que pocas se atrevían a priorizarse de esa forma. Mientras tanto, yo fantaseaba con regresar a mi espacio, poner música, abrir las ventanas, hacer limpieza profunda, tal vez llorar un rato, pero desde un lugar de protagonista de telenovela que se queda en la casa mientras el hombre se retira. Cuando por fin salí del trabajo y tomé el camino hacia el edificio, mi mente estaba llena de planes. Pensé en qué cosas iba a mover primero, en si ese fin de semana iría a ver cortinas, en lo bien que se vería la sala sin su consola de videojuegos, en cómo iba a disfrutar del silencio. Subí las escaleras sintiendo el peso del cansancio en el cuerpo, pero con una especie de orgullo interior. Saqué las llaves de la cartera, respiré hondo, como si estuviera a punto de entrar a una nueva etapa de mi vida, y abrí la puerta. El eco me golpeó antes que la vista. Fue un sonido extraño, un rebote frío de mis pasos contra las paredes vacías. Donde antes estaba el sofá, ahora solo quedaba la marca rectangular más clara en el piso. La mesa del comedor no estaba, las sillas desaparecieron, la tele ya no colgaba de la pared, los cables parecían venas arrancadas. Caminé hacia la cocina casi en automático y encontré los huecos perfectos donde antes estaban la nevera, el microondas, la licuadora y hasta la cafetera. Los enchufes desnudos parecían burlarse de mí. En la habitación, el colchón seguía ahí, pero en el piso, sin base, sin respaldo, como si fuera una mudanza a medias. El closet se veía más vacío de lo normal. Era como entrar a un departamento recién entregado, pero con las cicatrices de que alguien acababa de llevárselo todo. Al principio pensé que estaba exagerando, que quizá había dejado algunas cosas en otro lugar, que algo se me estaba escapando. Empecé a mirar frenética, abriendo cajones, verificando rincones, como si de pronto fueran a aparecer la mesa o la nevera detrás de una puerta. Nada. El único objeto, nuevo, era un sobremanila en el piso, justo donde antes teníamos una mesita de entrada con un florero. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra de Esteban. Lo agarré con una mezcla de rabia y miedo, lo abrí casi arrancando el papel, esperando una carta patética, una disculpa, algo. Adentro no había disculpas, había papeles. Varios juegos de copias de un contrato de compra-venta donde se detallaba, uno por uno, cada mueble y electrodoméstico del apartamento: sofá, mesa, sillas, televisor, nevera, microondas, licuadora, cafetera, base de cama, lámparas. Al lado de cada descripción, el número de factura y el nombre del comprador, Esteban X. Y al final, en la última página, mi firma clarita, completa, con mi cédula y todo, debajo de un párrafo que decía que reconocía que los bienes descritos eran propiedad exclusiva de Esteban X, quien podía disponer de ellos libremente. Él había subrayado esa frase con marcador, para que no hubiera forma de ignorarla. Al ver mi firma me vino un flashazo a la mente, la tarde en que firmamos ese papel en la sala de mis padres, cuando su tío, que trabaja en temas legales, nos dijo que era mejor dejar las cosas claras, para que nadie se sintiera usado. En ese momento yo lo vi como un trámite más, algo que había que hacer para que él se sintiera seguro de que no estaba invirtiendo en algo que se le podía ir de las manos. Firmé casi sin leer, confiando en que si todos estaban tranquilos, yo también debía estarlo. Recordé vagamente a mi mamá diciendo que estaba bien,
que así cada uno tenía lo suyo. Pero en medio del eco del apartamento vacío, esa escena se sintió como una emboscada que yo misma había aceptado. Encima de las copias, había un pequeño post-it amarillo con un mensaje corto, escrito a mano: dejé lo que es tuyo, el crédito y las paredes. Lo mío me lo llevo. Sin rencor. Esteban. Esa frase me atravesó. Sentí que no solo se estaba llevando los muebles, sino el relato. Era como si me estuviera diciendo que, ya que yo había repetido tanto que el apartamento era mío, se quedaba con la parte que siempre dije que era solo un detalle. Lo que más me dolió fue el sin rencor, como si él fuera el noble de la película y yo la que había provocado todo esto. Me senté en el piso, en medio de la sala desmantelada, con los papeles en la mano y las piernas temblando. Miré alrededor y vi agujeros donde antes había cuadros, polvo donde antes había alfombras, marcas en la pintura donde antes apoyábamos cosas. Me ardían los ojos, pero más de rabia que de tristeza. Lo único que me venía a la mente una y otra vez era que él me había desmantelado el hogar. Que un hombre maduro no hace eso, que yo le había pedido amablemente que dejara todo y se fuera, y que él decidió vengarse vaciando la casa. El contrato, con mi firma ahí, se sentía como un arma que hubiera sido usada en mi contra. En lugar de pensar, yo acepté esto, mi cabeza se fue directo a otra frase: nadie te explicó bien, tú solo confiabas. Empecé a construir la versión en la que él se aprovechó de mi buena fe, en la que yo era la que puso el techo y él el que, al primer conflicto serio, arrancó hasta la cafetera. Podía ver, con toda claridad, el momento exacto en que firmamos ese papel, pero preferí aferrarme a la idea de que el papel decía una cosa y la realidad otra. Al final del día, lo que sentí, sentada en el suelo frío de mi apartamento vacío, es que me habían dejado con la deuda, las paredes y la culpa, y que aún así, nadie iba a reconocer que la verdadera víctima en todo esto era yo. Comentarios. Usuario Anónimo 1 dice: lo que cuentas suena muy duro, pero también es evidente que quisiste jugar la carta de es mi apartamento, tú te vas, como si todo el resto no importara. Él solo aplicó la misma lógica con las cosas que eran de su propiedad. Doler, seguro duele, pero no puedes sorprenderte de que alguien se lleve lo que pagó cuando tú básicamente lo echaste sacando pecho por el título a tu nombre. Respuesta de la OP: es que una cosa es irte de una relación y otra es vaciar la casa como si quisieras borrar cualquier rastro de que ahí hubo un hogar. Yo nunca pensé que él fuera a llegar a ese extremo, honestamente. Sí, el crédito está a mi nombre y yo lo usé como argumento, pero eso no quita que lo que hizo fue desmantelar todo, dejarme sola con las paredes y la deuda. Entiendo que legalmente pueda justificarse, pero eso no lo hace menos cruel a nivel humano. Usuario Anónimo 2 dice: te presentas como alguien que cargaba con todo, pero él fue el que puso prácticamente todo lo que hacía que ese lugar fuera habitable. Minimizar su aporte como cosas que se pueden cambiar, mientras tú te quedas con la estructura es muy conveniente. Al final, cuando decides terminar, pretendes que él acepte perderlo todo sin chistar, solo porque el banco te mira a ti. Eso también es aprovecharse. Respuesta de la OP: nunca dije que su aporte no valiera, pero para mí siempre fue claro que lo más grande era el techo, la escritura, la responsabilidad frente al banco. Los muebles y electrodomésticos se pueden ir renovando, puedes cambiarlos con el tiempo, la hipoteca, no. Yo esperaba que él entendiera que quedarse con el apartamento no era ganar, era seguir cargando con algo que cuesta mucho. Que haya decidido llevarse todo de golpe, en un solo día y sin siquiera hablarlo cara a cara, me parece desproporcionado por donde se lo mire. Usuario Anónimo 3 dice: lo del contrato es clave. Tú misma reconoces que te sentaste, escuchaste a su tío, firmaste y guardaste el papel. No es que te lo metieron en la cartera sin que te dieras cuenta. Ahora te conviene decir que confiabas, pero la realidad es que aceptaste que esas cosas eran suyas. Que cuando te diste cuenta de que esa firma tenía consecuencias no fuese el resultado que esperabas no convierte automáticamente a Esteban en un villano. Respuesta de la OP: claro que firmé, pero no con la intención de que un día me dejaran el apartamento pelado. En ese momento se planteó como algo para que él se sintiera tranquilo, no como una carta blanca para llevárselo todo de golpe. Yo confié en que, si alguna vez pasaba algo, habría un mínimo de consideración. Que él haya usado ese papel en el momento exacto en que yo estaba más vulnerable me confirma que, por mucho que parezca todo legal, no por eso deja de haber un abuso del lado emocional. Y eso es lo que nadie parece querer ver. Actualización 1. Al día siguiente me levanté con los ojos hinchados y la espalda adolorida de haber dormido en un colchón tirado en el piso, rodeada de paredes desnudas. Me miré al espejo del baño, con la toalla colgando mal de la barra porque hasta las perchas se veían tristes sin nada alrededor, y lo primero que pensé fue que no podía quedarme de brazos cruzados. Sentía que si no hacía algo, el mensaje que quedaría sería que cualquiera puede llegar, llevarse todo lo que quiera y dejarte con el vacío y la deuda como si no importaras. Me repetía que yo no era una víctima silenciosa,
que si había leyes debía haber alguna que protegiera a personas como yo, que habían confiado. Pedí permiso en el trabajo alegando un problema personal urgente y salí con las copias del contrato arrugadas en la cartera, como si fueran la prueba de un crimen cometido en mi contra. Fui directa donde un abogado recomendado por una compañera, alguien que supuestamente era bueno para estos temas de familia y bienes. Me senté frente a su escritorio y empecé a contarle todo, pero obviamente con mi versión, que el apartamento estaba a mi nombre, que yo estaba cargando con el crédito, que él, de la nada, se había llevado todos los muebles, que me había dejado en una situación emocional y material terrible. Usé palabras como desmantelar el hogar y abandono, porque eran las que mejor describían cómo se sentía entrar a una casa vacía después de haber tenido una vida ahí. El abogado me escuchó en silencio, con esa cara neutra que tienen los que ya han oído muchas historias. Yo interpretaba su silencio como atención, como validación. Cuando terminé, le pasé el contrato, marcando con el dedo el post-it que Esteban me había dejado, casi esperando que se indigne conmigo. Él revisó cada hoja con una calma irritante, leyó la frase subrayada, miró mi firma varias veces, comparó fechas. Se quedó unos segundos callado y luego, sin adornos ni rodeos, me dijo que lo único que Esteban había hecho era retirar bienes que legalmente eran suyos. Que el contrato era claro, que mi firma estaba allí, que no había engaño ni letra pequeña escondida. Yo intenté insistir, diciéndole que una cosa es lo legal y otra lo moral, que yo le había pedido que se fuera, no que arrasara con todo, que había un componente emocional que las leyes no ven. Le hablé de cómo me había dejado sin siquiera una silla, de cómo esa casa ahora parecía una bodega vacía. Él me escuchó de nuevo, pero esta vez ya con otro tono. Me explicó que, desde el punto de vista jurídico, si yo intentaba demandarlo por daños, por desmantelar el hogar o por abandono, lo más probable era que perdiera. Que el contrato demostraba que él era el propietario de esos bienes y que había ejercido su derecho a llevárselos. Añadió que, además, corría el riesgo de terminar pagando costas y quedando como alguien que demanda por despecho. Esas palabras me cayeron como agua helada, pero en vez de procesarlas como una consecuencia de mis propias decisiones, sentí que estaba frente a otra muestra del mismo problema. El sistema siempre protege a los que saben moverse, a los que leen cada letra y se preparan para aprovecharse de la gente que confía. Me dolió que el abogado no se pusiera de mi lado, que no viera el trasfondo de todo, que se limitara a lo que decía un papel. Le pregunté si no había ninguna figura, ningún resquicio que contemplara la idea de hogar, de proyecto en común, de lo que significaba desarmar una vida de esa manera. Él volvió a repetirme que entendía lo que sentía, pero que desde la ley yo no tenía mucho que hacer. Salí del despacho con los papeles todavía en la mano, arrugados ahora por la fuerza con la que los apretaba. Caminé por la calle sintiendo que el mundo era profundamente injusto. En lugar de admitir que había firmado sin leer, que había jugado con la ventaja del apartamento a mi nombre, me aferré a la idea de que yo era una persona confiada y que el sistema estaba armado para castigar justamente a los confiados. En mi cabeza, Esteban no era un hombre que había hecho valer un contrato, era alguien que se aprovechó de mi buena fe, respaldado por leyes frías y abogados que no entienden lo que es perder un hogar de un día para otro. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, es impresionante como incluso el abogado te dice claramente que no tienes base legal y tu reacción no es pensar en qué momento aceptaste esas condiciones, sino concluir que el sistema está en contra de las personas confiadas. No es confianza firmar sin leer, es irresponsabilidad. Y demandar sabiendo que perderías habría sido solo un intento más de victimización. Respuesta de la OP. Es muy fácil llamar irresponsabilidad a confiar cuando uno no ha estado del otro lado de la mesa, viendo a la familia decir que todo está bien y a los abogados hablar en un idioma que no manejas. Yo no soy experta en leyes, por eso busqué ayuda cuando ya se había dado el problema. Que el abogado se limite a decirme, legalmente no hay nada que hacer, no significa que lo que pasó no haya sido injusto desde lo humano. Yo no quería aprovecharme, quería protegerme, y son cosas distintas. Usuario anónimo 2 dice, el contrato no apareció mágicamente, tú misma recuerdas la escena en casa de tus padres. Te sentaste, escuchaste, firmaste y seguiste con tu vida. Ahora que las consecuencias no te gustan, pretendes que la ley funcione como consuelo emocional en lugar de como lo que es. No todo lo doloroso es injusto, y eso es algo que te niegas a aceptar. Respuesta de la OP, yo no estoy diciendo que la ley tenga que consolarme, estoy diciendo que no puede ser que no exista ninguna protección para cuando alguien usa algo que se firmó en un contexto totalmente distinto para hacer daño. Ese contrato se presentó como una formalidad para que él se sintiera seguro, no como un arma para dejarme sin nada. Que ahora todos se agarren de, pero tú firmaste, como si eso borrara la forma en la que lo utilizó, solo demuestra que hay cero sensibilidad para el impacto que tienen esas decisiones. Usuario anónimo 3 dice, hablas de gente que sabe moverse, como si Esteban fuera un estafador profesional y tú una ingenua total.
pero en tu propia versión queda claro que tú también supiste moverte con el banco, con el crédito, con el discurso del apartamento a tu nombre. No eres tan indefensa como te gusta pintarte. Simplemente te molestó que esta vez la jugada no te saliera como esperabas. Respuesta de la OP: que yo haya sabido gestionar un crédito no me convierte en experta en contratos de bienes muebles. Son cosas completamente distintas. Sí, me moví con el banco porque necesitábamos un lugar donde vivir y yo tenía el perfil para lograrlo. Eso no significa que estuviera preparada para que, años después, me dejaran la estructura vacía en una jugada perfectamente cronometrada. Reducir todo a «la jugada no te salió» es ver la historia como un juego, y para mí mi casa nunca fue un juego. Actualización 2. Con el tema del abogado cerrando la puerta a la idea de una demanda, pensé que al menos me quedaba la contención de mi familia. Siempre me habían visto como la responsable, la que conseguía las cosas, la que llevaba la delantera. Llegué a casa de mi madre esa misma tarde, con los ojos rojos, las copias del contrato en la cartera y un nudo en la garganta. Apenas crucé la puerta, ella notó que algo estaba mal. Le conté, llorando, que Esteban se había llevado todo, que el apartamento parecía una caja vacía, que me había dejado solo las paredes y la deuda. Ella me abrazó, me dijo que respirara, que me sentara a contarle bien. En ese primer relato, por supuesto, yo fui cuidadosa con los detalles. Hablé de cómo lo había sostenido siempre, de cómo había usado mi nombre para sacar el crédito, de cómo yo había cargado con la responsabilidad. Cuando mencioné el contrato, lo hice casi como nota al pie, como algo que él había sacado de la manga. Pero mi madre es de las que pide ver las cosas. Me pidió el documento, lo leyó con calma, frunció el ceño en algunas partes y me hizo preguntas incómodas, desde cuándo había existido, quién lo había redactado, por qué había aceptado. Yo respondí lo mejor que pude, insistiendo en que lo había firmado confiando en que era solo un respaldo. Mi hermana se enteró rápido, porque mi madre la llamó. Llegó con cara de preocupación y, al ver el papel, hizo la misma pregunta de todos: ¿por qué firmaste eso? Luego vino una tía de visita y la historia se repitió. Cada vez que alguien preguntaba un detalle, terminábamos en el mismo punto: el contrato con mi firma abajo. Yo intentaba centrar la conversación en el hecho de que él había vaciado el apartamento, en cómo me había dejado emocionalmente, pero las preguntas siempre volvían a mí. ¿No leíste? ¿No pensaste en que te podía pasar algo así? ¿Nadie te dijo nada? Cada una de esas preguntas se sentía como un zarpazo a la imagen que yo tenía de mí misma como la que siempre ve más allá. La gota que colmó el vaso llegó en la siguiente reunión familiar, un almuerzo de domingo en casa de mis padres. Ya todos sabían, porque al final fui yo misma quien lo contó, buscando comprensión. Entre plato y plato, mi tío, el típico que siempre hace chistes de todo, soltó en voz alta que tuviéramos cuidado con firmar algo con Cecilia, que luego se ofende si respetas lo firmado. La mesa estalló en risas, incluso mi hermana se tapó la boca tratando de suavizar la carcajada. Yo sentí que la sangre se me subía a la cara. No era solo el chiste, era que todos lo encontraron gracioso, como si mi dolor fuera una anécdota entretenida. Intenté defenderme, diciendo que Esteban se había aprovechado de mi buena fe, que una cosa es respetar un documento y otra usarlo para hacer daño, que yo nunca pensé que él fuera capaz de algo así. Pero ya nadie me tomaba completamente en serio. Las miradas eran una mezcla de lástima y de «te lo buscaste». Algunos cambiaban de tema para no hacerme sentir peor, pero esa evitación dolía igual. Sentí que, de pronto, había quedado etiquetada en mi propia familia como la que quiso echar a su novio y terminó echando los muebles, como si todo se redujera a una jugada que salió al revés. Desde entonces, cada vez que alguien nuevo se enteraba de la historia, lo hacía con el contrato como elemento central. Ya no era solo «Esteban se llevó todo», era «Esteban se llevó lo que era suyo porque Cecilia afirmó que era así». Eso empezó a minar la forma en que me veían. Yo seguía repitiendo mi versión de que él había sido cruel y desmedido, pero en el fondo, el comentario del tío se quedó pegado, como un sello, la que se ofende si respetan lo que firma. Y por más que me doliera, nadie parecía dispuesto a borrar ese sello. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: aquí se nota que incluso tu propia familia, que supuestamente es tu red de apoyo, no termina de comprarse tu papel de víctima. Si hasta ellos preguntan por qué firmaste, es porque desde fuera es evidente que ahí hubo una decisión tuya. Tú lo interpretas como burla y falta de empatía, pero también es una forma de decirte que no puedes lavarte las manos del todo. Respuesta de la OP: que mi familia haga chistes a costa de algo que me duele no significa que tengan la razón, solo que no saben manejar el tema. Es muy fácil, incluso para los cercanos, reducir todo a un «¿por qué firmaste?», cuando no estaban ahí en el contexto, en la confianza, en la dinámica diaria. Yo esperaba apoyo, no cuestionamientos disfrazados de broma. Que no entiendan eso no convierte mis sentimientos en inválidos.
Usuario anónimo 2 dice, el comentario de tu tío puede ser torpe, pero también revela cómo te ven los demás, alguien que quiere quedarse con la parte que le conviene del acuerdo y negar la que no. Tú usabas el «está a mi nombre» como arma, él usó el contrato de la misma forma. La diferencia es que cuando tú lo haces te ves como mártir, cuando otros te lo señalan te parece crueldad. Respuesta de la OP, yo nunca quise usar nada como arma, lo que hacía era recordar la realidad, que el crédito y la deuda están a mi nombre. Eso tiene un peso que los demás minimizan porque no los llama el banco a ellos cada mes. Que él haya usado el contrato para dejarme sin nada y que otros ahora lo vean como una jugada inteligente, no cambia que el impacto se lo tragué yo sola. Que encima lo conviertan en chiste familiar solo añade otra capa de dolor. Usuario anónimo 3 dice, dices que tú misma contaste la historia buscando comprensión, pero en cuanto aparecen preguntas incómodas, las percibes como ataque. No puedes escoger solo las partes de la conversación que te refuerzan como víctima. Si abres el tema, es lógico que la gente pregunte cómo se llegó a ese punto, y ahí tu firma y tu actitud con el apartamento tienen mucho que ver. Respuesta de la OP, yo conté la historia porque necesitaba desahogarme, no porque quisiera que me hicieran un interrogatorio. Una cosa es preguntar desde el cariño y otra usar esas preguntas para luego burlarse o sacar conclusiones simplistas. Que yo firme algo no significa que merezca que me dejen la casa vacía, igual que contar lo que me pasó no significa que esté obligada a aceptar cada juicio que la gente quiera hacer al respecto. Actualización 3. Cuando pensé que el tema se iba a quedar como un chisme doloroso dentro de la familia y un par de amigos cercanos, la realidad decidió demostrarme que se podía ir más lejos. Un día, mientras almorzaba en el trabajo, me llegó un audio de una excompañera de universidad a la que no veía hace tiempo. Empezaba riéndose, lo cual ya me puso nerviosa. Dijo que creía haber hablado de mí sin querer. Me explicó que en la empresa donde trabaja Esteban, a la que ella entra como consultora de vez en cuando, habían invitado a un asesor a dar una charla sobre finanzas personales y contratos de convivencia. Hasta ahí, todo normal. Según ella, en medio de la charla, el asesor pidió ejemplos reales de situaciones donde el tema de contratos y bienes compartidos hubiera sido importante. Y fue Esteban quien levantó la mano. Contó un caso, anónimo, de una pareja donde uno ponía el crédito del apartamento a su nombre y el otro se encargaba de los bienes muebles, respaldando todo con un contrato de compra-venta. Describió cómo, al terminar la relación, la persona con el inmueble quiso echar al otro aprovechando que el título estaba a su nombre, pero el otro simplemente se llevó sus cosas, amparado legalmente por lo firmado. Mi excompañera me dijo que al principio no pensó en mí, pero que cuando Esteban remató la historia con una frase tipo moraleja, se le encendieron las alarmas. Según lo que me contó, él cerró diciendo que la lección era leer siempre lo que se firma y no dejarse manipular con discursos del tipo, es mi casa, si uno también está invirtiendo. La forma en que lo dijo, con calma y seguridad, convirtió el ejemplo en una especie de caso de estudio. Todos rieron, algunos tomaron nota, otros hicieron comentarios sobre lo importante que es protegerse. Ella, que ya sabía un poco de mi situación por redes, empezó a atar cabos. Después de la charla, varios compañeros de Esteban empezaron a buscar en redes sociales para ver si daban con la famosa ex que se había quedado con el departamento vacío. Mi excompañera me dijo que bastó con un par de pistas y el nombre de la ciudad para llegar a mi perfil. Reconocieron mis fotos, las mismas que yo había subido orgullosa cuando nos mudamos, con cajas y frases de «nuevo hogar». Ese mismo día empecé a recibir solicitudes de amistad de gente que no conocía y un mensaje privado que me heló la sangre, «eres la chica del departamento vacío». No necesitaban decir más. Me sentí reducida a una anécdota didáctica. En la boca de Esteban, mi historia se había convertido en un ejemplo perfecto para ilustrar cómo protegerse en una relación. Lo que para mí era una herida abierta, para él era material para una charla de finanzas. Nadie mencionó mi nombre, sí, pero en su entorno, y ahora en el mío, ya sabían de quién se trataba. Yo, que siempre me había visto como la que tenía todo bajo control, ahora era el caso que se cita para decirle a otros que lean lo que firman y que no se dejen manipular por discursos emocionales. Intenté convencerme de que al menos eso demostraba que yo no estaba loca, que él había hecho todo calculado. Pero al mismo tiempo, era otra forma de sentir que la versión que estaba ganando era la suya, la del hombre que se defiende de una mujer que quiso quedarse con todo usando el «es mi casa». Yo quedaba reducida a una advertencia, a un cuento con moraleja donde mi papel no era más que el de quien cometió el error que los demás no debían repetir. En su empresa me convirtieron en un ejemplo de lo que no hacer, y nadie se preguntó cómo se sentía ser esa persona. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, que Esteban use el caso como ejemplo puede ser desagradable, pero no deja de ser coherente con lo que ocurrió. Él muestra que hubo un contrato, una inversión de su parte y una reacción tuya de querer expulsarlo con el argumento del título. No está inventando nada, solo encuadrándolo desde su perspectiva.
El problema es que tú quieres tener el monopolio del relato y te molesta que él también hable. Respuesta de la OP: me molesta que convierta algo que fue una vida compartida en material de exposición, como si yo fuera un personaje sin rostro que existe solo para sostener su punto. No es lo mismo que yo hable de lo que me duele a que él lo use para dar una charla y quedar como el inteligente que se supo proteger. Puede que los hechos básicos coincidan, pero la forma en que se usan también importa, y ahí claramente la balanza está a su favor. Usuario Anónimo 2 dices que te reducen a una advertencia, pero tú misma te has reducido al papel de mártir traicionada, sin matices. En tu versión, todo está diseñado para mostrarte como alguien buena y confiada a la que se aprovechan. En la de él, eres alguien que intentó usar el «es mi casa» para echarlo. Son dos lecturas del mismo hecho. No puedes exigir que la suya desaparezca solo porque te incomoda. Respuesta de la OP: yo no estoy pidiendo que la borre, estoy diciendo que hay una diferencia entre contar algo en un círculo íntimo y usarlo como ejemplo de manual en una empresa. Si a él le pesa tanto lo que ocurrió como dice, podría procesarlo en terapia o con amigos, no en una sala llena de gente que luego viene a buscarme en redes para ver si soy la protagonista del cuento. Que mi dolor sea material didáctico para otros es algo que no me parece justo, aunque los hechos sean los mismos. Usuario Anónimo 3 lo que te duele, más que nada, es que su moraleja es simple y contundente: lean lo que firman y no se dejen manipular. Y eso encaja perfecto con lo que hiciste. En cambio, tu moraleja es mucho más confusa, porque se basa en la idea de que confiaste demasiado, cuando en realidad jugaste fuerte con el apartamento a tu nombre. Es lógico que la gente conecte más con una lección clara que con un relato donde tú nunca te equivocas. Respuesta de la OP: claro que su frase suena más redonda, está pensada para eso, para que la gente diga que inteligente, que claro todo. Pero la vida no es una diapositiva con una moraleja al final. Yo sé que confié en el momento de firmar y que luego usé el hecho de tener el crédito a mi nombre como forma de protegerme, aunque ahora todo el mundo quiera verlo como un arma. Que la gente prefiera quedarse con la versión que cabe en una frase no significa que lo demás deje de existir. Actualización 4. Después de que mi historia se convirtió en ejemplo, chiste y caso de estudio, algo dentro de mí se rompió con respecto a cualquier cosa que tuviera que ver con papeles. Empecé a desarrollar una desconfianza constante hacia todo lo que implicara firmar, como si cada documento escondiera una posible repetición del mismo golpe. Al principio era algo más o menos comprensible, revisaba 2 veces los recibos, pedía explicaciones adicionales. Pero con el tiempo se volvió casi un reflejo automático de rechazo. Ver un bolígrafo al lado de un contrato me hacía sentir un nudo en el estómago. En el trabajo, por ejemplo, me ofrecieron cambiar de puesto. Era una posición con un pequeño aumento y nuevas responsabilidades, algo que cualquiera habría visto como oportunidad. Pero implicaba firmar un nuevo contrato con metas y variables. Me lo explicaron, me mandaron el documento por correo, me dijeron que podía revisarlo con calma. Yo leí un párrafo y ya empecé a ver fantasmas. Imaginé cláusulas ocultas, obligaciones desproporcionadas, formas de atarme más de la cuenta. Al final, rechacé la oferta diciendo que no estaba claro, aunque todos a mi alrededor insistían en que era un buen trato. La vacante se la dieron a una chica que llevaba menos tiempo que yo, y a los pocos meses empezó a hablar de lo bien que le iba. Algo similar pasó con una amiga que me propuso asociarnos para abrir un pequeño negocio de postres. Teníamos la idea armada, las recetas, incluso un lugar donde podríamos empezar a vender. Cuando llegó el momento de formalizar por escrito las responsabilidades y la división de ganancias, empecé a poner excusas. Decía que no era el momento, que había que esperar, que los bancos estaban raros, cualquier cosa. La verdad era que el simple hecho de imaginarme sentada frente a un documento donde mi nombre quedara unido al de alguien más me hacía entrar en pánico. Al final, mi amiga hizo el emprendimiento con otra persona, firmaron su propio acuerdo y, para rematar, les empezó a ir bien. Mientras tanto, yo seguía en el mismo apartamento que tanto había defendido, con la hipoteca a mi nombre y las paredes cada vez más vacías de historias que no fueran las mías. Con el tiempo fui comprando muebles básicos, casi siempre a crédito, una mesa sencilla, una nevera de gama baja, una cama que no era ni la mitad de sólida que la anterior. Cada electrodoméstico barato que se dañaba a los 2 años me recordaba, de forma torpe, que los que teníamos antes eran mejores. El apartamento seguía siendo mío en papeles, sí, pero se sentía como un escenario incompleto, como si faltara algo que no se podía reponer con cuotas. En mi cabeza, todos querían hacer un Esteban conmigo cuando proponían algo por escrito. Exageraba detalles, volteaba términos, buscaba dobles intenciones donde no necesariamente las había. Me convencí de que más valía perder oportunidades que volver a sentirme despojada. El resultado fue que otros ocuparon esos lugares, el ascenso en la empresa, el emprendimiento que ahora tiene clientes fijos, proyectos en los que pude haber estado y no estuve.
Cada vez que veía a alguien avanzar gracias a algo que firmó, me decía que seguro no sabían el riesgo que corrían. Y cada vez que firmaban y nada malo pasaba, me repetía que quizás simplemente todavía no les tocaba. Así, sin darme cuenta, me fui encerrando sola con mi miedo y mi apartamento medio vacío. A los ojos de los demás, seguía siendo la que tenía su propia casa, la responsable, la que había logrado algo grande. Pero por dentro, lo que sentía era una mezcla constante de desconfianza y parálisis. No podía dejar de pensar que el próximo papel que firmara sería la nueva forma en que la vida encontraría para dejarme otra vez con menos de lo que tenía. Y, aún así, si alguien se atrevía a insinuar que estaba exagerando, mi respuesta automática era que hablaba desde un lugar de privilegio, desde no saber lo que es que alguien use tu firma en tu contra. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, lo que describes ya no es solo protección, es sabotearte tú misma. Estás rechazando oportunidades laborales y personales por miedo a repetir un error del que te niegas a aprender. No todos los contratos son trampas, y no todos están escritos por alguien que quiere dejarte con las paredes peladas. Seguir culpando a Esteban de cada cosa que no te atreves a firmar es una forma de no asumir que ahora eres tú quien se está frenando. Respuesta de la OP. Es muy fácil decir que me saboteo cuando no has tenido que recoger tus cosas del piso porque alguien decidió que se llevaba todo lo que pensabas que era parte del hogar. Para mí, cada contrato es un recordatorio de que, aunque creas que todo está claro, puede usarse en tu contra cuando menos lo esperas. Prefiero pasar de ciertas oportunidades antes que volver a sentir esa sensación de vacío. Si eso me hace perder cosas, es un precio que, al día de hoy, aún no estoy lista para dejar de pagar. Usuario anónimo 2 dice, te aferras a la idea de que todos quieren hacerte un Esteban, cuando la mayoría de la gente solo intenta avanzar, formalizar proyectos y proteger a todas las partes. Tu miedo es comprensible, pero la forma en que lo gestionas está afectando solo a tu vida, no a la de él. Él sigue adelante, da charlas, firma cosas. Tú te quedas congelada en el mismo lugar, pero prefieres ver eso como prudencia en lugar de como estancamiento. Respuesta de la OP, que él siga adelante firmando de todo no significa que yo tenga que hacer lo mismo. Cada quien procesa las cosas como puede. Si para mí sentarme frente a un documento nuevo es volver a revivir todo, no voy a forzarme solo porque desde afuera suene razonable. Tal vez algún día llegue un proyecto que valga la pena el riesgo, pero que hasta ahora no haya pasado no significa que esté congelada por gusto. Es el resultado de algo real que me dejó marcada. Usuario anónimo 3 dice, dices que el apartamento es tu gran logro, pero lo describes como un lugar medio vacío, con muebles baratos que se dañan, lleno de oportunidades perdidas que no entraron porque tú misma cerraste la puerta. Eso no es protección, es vivir rodeada de recordatorios de algo que no quieres superar. Y cada vez que alguien menciona que quizá deberías revisarlo, respondes como si te atacaran, cuando en realidad solo están señalando lo evidente. Respuesta de la OP, el apartamento puede estar medio vacío, pero sigue siendo mío, y eso a mí me importa. No es perfecto, no es la imagen que tenía al principio, pero es lo que pude reconstruir con lo que quedó. Que otros vean solo lo que falta no significa que no haya valor en lo que hay. Y sí, me duele que cada electrodoméstico me recuerde algo, pero también es la prueba de que, aun después de que se lo llevaron todo, sigo aquí pagando, sosteniendo y levantando poco a poco. Que eso no encaje con la idea de superación rápida, que algunos tienen no lo hace menos válido. Actualización 5. Han pasado 4 años desde que encontré el apartamento convertido en eco y papeles, y aún guardo las copias del contrato en una carpeta. No porque me siente a revisarlas cada semana, sino porque me da miedo tirarlas. Es como si al hacerlo perdiera la única prueba tangible de que alguna vez confié y terminé perjudicada. Cada vez que ordeno el closet y la carpeta aparece, la vuelvo a meter al fondo, entre otros documentos, diciéndome que, por si acaso, algún día la voy a necesitar. Es ridículo, lo sé, pero también es lo único que me queda para recordarme que no me inventé nada, que pasó de verdad. Sigo viviendo en el mismo apartamento que un día defendí como mi gran logro. Las paredes ya no están impecables, la pintura se descascara en algunas esquinas, hay manchas de humedad que no he tenido ni ganas ni dinero de arreglar. Los muebles que compré después, a base de cuotas y ofertas, funcionan, pero se sienten distintos. La nevera hace un ruido raro, la lavadora se dañó el año pasado y tuve que repararla a medias, la cama cruje más de lo que debería. No es que viva en la miseria, pero está lejos de ese hogar pulido que solíamos mostrar en fotos. Es un espacio que ya no comparto con nadie, ni siquiera con la idea de proyecto en pareja. No he vuelto a convivir con nadie. Cada vez que una relación se pone medianamente seria y llega el momento de hablar de planes, de un posible futuro bajo el mismo techo, saco el tema de los contratos. Pregunto cómo vería esa persona el tema de los bienes, de quién pone qué, de qué pasaría si un día todo se acaba. Mis preguntas no suenan curiosas, suenan a interrogatorio. Pongo condiciones, escenarios hipotéticos,
saco ejemplos que la mayoría no está lista para escuchar en una etapa que se supone ligera. Y casi siempre, después de esas conversaciones, algo se quiebra. O el otro se aleja, o soy yo la que decide que no me da confianza. En estos años también he tenido oportunidades de mejorar mi situación que he dejado pasar. Me ofrecieron un préstamo con mejores condiciones para refinanciar el crédito del apartamento, pero cuando vi los documentos, me convencí de que tenía trampa. Miré la letra pequeña con desconfianza hasta que el plazo venció y perdí la opción. Vi convocatorias para maestrías con financiamiento, proyectos de formación que podrían haberme dado más herramientas para crecer, pero siempre encontraba algo sospechoso en los términos y condiciones. Al final, otros se inscribieron, otros avanzaron, y yo me quedé con el mismo contrato viejo en el closet y el mismo miedo a repetir el patrón. Cuando pienso en Esteban, no lo veo como alguien que simplemente ejerció un derecho que había quedado por escrito. Para mí sigue siendo el hombre que me dejó sin nada, el que convirtió un nosotros en un yo rodeado de paredes vacías. Si alguien se atreve a sugerir que fue consecuencia de mi intento de aprovecharme de la ventaja del apartamento a mi nombre, me cierro de inmediato. Corto la conversación, cambio de tema o dejo de hablar con esa persona por un tiempo. Prefiero seguir creyendo que el mundo es injusto con quienes son demasiado confiados como yo, que la culpa está afuera, que el problema fue no haber sospechado suficiente, no haber desconfiado a tiempo. Lo irónico es que, desde aquel día, cada decisión que tomo va en la dirección contraria, la de no confiar en nadie más. Ni en parejas, ni en amigos, ni en instituciones, ni siquiera en mí misma cuando tengo un bolígrafo en la mano y un papel delante. Me gusta pensar que eso es prudencia, aprendizaje, que ahora soy más cuidadosa. Pero si soy sincera, aunque sea solo por un segundo, sé que vivo en un apartamento que se ha vuelto símbolo de todo lo que no quiero soltar, la deuda, las paredes, el miedo y la versión de la historia donde yo sigo siendo la que más perdió. Y cambiar esa versión implicaría mirar de frente cosas que, a estas alturas, ya no sé si quiero ver. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, lo que cuentas al final suena menos a prudencia y más a haber construido una jaula alrededor de ti misma. Guardas el contrato como reliquia de tu dolor, rehuyes de cualquier cosa que pueda sacarte de ese lugar y sigues bloqueando cualquier interpretación que no te deje como la víctima absoluta. Esteban ya es solo un nombre en tu carpeta mental, pero tú sigues parada en el mismo punto. Respuesta de la OP. Puede ser que desde afuera parezca una jaula, pero desde adentro es la forma que encontré de no volver a sentirme despojada. Yo soy la que sabe lo que se siente ver tu casa vacía de un día para otro, no quienes opinan. Si necesito ese contrato guardado y esa cautela extrema para sentir que tengo algo de control, es decisión mía. Que otros lo llamen jaula no significa que para mí no sea, al menos por ahora, una especie de refugio. Usuario anónimo 2 dice, sigues hablando de demasiado confiada, cuando cada cosa que haces ahora es desconfianza pura, incluso hacia ti misma. Es como si necesitaras mantener viva la idea de que te traicionaron para no reconocer que, hoy, la mayoría de las heridas te las estás provocando tú con tus decisiones. El apartamento vacío fue un golpe, pero perpetuarlo 4 años después es una elección, no solo una consecuencia. Respuesta de la OP. Nadie elige a propósito vivir con miedo, lo que pasa es que a veces las formas de protegerse no son las más sanas, pero son las que se puede manejar. Tal vez sí me estoy pasando de cautelosa, pero cada vez que siento el bolígrafo en la mano recuerdo lo que fue firmar confiando y terminar como terminé. No voy a pedir perdón por tomarme más tiempo, por decir que no o por quedarme quieta en lugar de correr hacia algo que no me genera seguridad. Usuario anónimo 3 dice, dices que prefieres seguir creyendo que el mundo es injusto con personas como tú, pero esa creencia te está costando relaciones, crecimiento y paz. No se trata de exonerar a Esteban, sino de admitir que tú también intentaste sacar ventaja con él, es mi apartamento, y que eso tuvo consecuencias. Hasta que no veas las dos cosas al mismo tiempo, vas a seguir relatando esta historia en bucle, como si no hubiera forma de escribir un capítulo distinto. Respuesta de la OP. Ver las dos cosas al mismo tiempo suena muy bonito en teoría, pero en la práctica no es tan simple cuando fuiste tú la que se quedó con la casa hueca. Yo no estoy lista para poner en la misma balanza lo que hice y lo que me hicieron, porque no pesan igual en cómo lo viví. Tal vez algún día logre ver todo con más distancia, pero por ahora lo único que tengo claro es que mi realidad es esta, con sus miedos y sus decisiones, y que nadie más va a cargar con lo que pase si me vuelvo a equivocar al firmar, salvo yo. Y con eso, por ahora, me basta.